Bien, buenos días a todos jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la geopolítica y la diferencia con la geografía política. ¿Sí? Jóvenes de cuarto, saludos a la distancia. Sabemos que por este inconveniente de la enfermedad que está pasando, tenemos que desarrollar las clases de manera virtual. ¿Sí? Espero ya a futuro poder desarrollar las clases de manera presencial y bueno, continuar como siempre han sido las clases. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es dos conceptos claves fundamentales dentro de lo que viene a ser la geografía política y la geopolítica. Yo sé que muchos de ustedes ya en algún momento hemos estudiado, analizado esto con muchachos de cuarto, lo que viene a ser cuarto A. Sí, ya hemos estudiado esto el año pasado, hemos profundizado en el cuarto B, bueno, no he tenido la oportunidad el año pasado, pero espero directamente poder contribuir y consolidar esos conocimientos que ya el año pasado ustedes lo deben manejar como saberes previos. En la primera imagen que ya observamos en la primera diapositiva, esta de acá, se puede observar, por ejemplo, lo que es la división en regiones del mundo, ¿no? Lo que viene a ser la zona americana directamente, lo que viene a ser la zona central continental, ojo, continental, porque toma lo que viene a ser Europa y lo que viene a ser África. Lo que viene a ser el famoso sector este europeo, y también el norte asiático. Estamos hablando de todo lo que es la estepa principalmente rusa. Y por la otra parte, la finalización, estamos hablando del sector, el último sector, el sector sur de lo que sería Asia y Oceanía. Esto conformaría las cuatro grandes macroregiones de lo que sería el mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si observamos directamente bien la imagen completa del mundo, esta de acá sería la parte central y esta sería el famoso Heartland, ¿no? Cuando hablamos acerca del Heartland, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando directamente del pivote del mundo, ¿no? ¿Quién hablaba acerca de este famoso pivote del mundo? Ya ustedes lo conocen. En algún momento lo hizo nada más que Mackinder, ¿no es cierto? Mackinder fue el que consolidó, escuela geopolítica inglesa, el concepto de corazón del mundo o Heartland, ¿no? Lo que vemos acá. Entonces, quien decía, quien controla el Heartland va a controlar el mundo. ¿Sí? Quien controle el centro europeo controlará el mundo. Ahora bien, un poquito haciendo antecedente a lo que habíamos estudiado antes en clase, ¿no? Hablamos acerca de lo que viene a ser la geopolítica, conceptos ya muy conocidos para ustedes. Como dice bien claro, estudia las relaciones entre el espacio geográfico y el Estado. Ojo, ahora tú me preguntarás, Estado, ¿cómo se puede conceptualizar Estado? Bueno, el Estado son un conjunto de instituciones, leyes que se encargan de dirigir la política de un país. Entonces, estamos hablando de que hay una muy estrecha relación entre lo que es espacio geográfico y el poder. Y sobre todo, ¿quiénes van a dirigir ese poder? Por eso acá habla bien claro de que el Estado está conformado por sus instituciones, como es el caso peruano, por ejemplo, instituciones como el Congreso de la República, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, lo que viene a ser la Corte Suprema, etc. Todas ellas van a ser las instituciones, ¿no? Y acá bien claro dice, así como su vida política. ¿Qué significa su vida política? El desenvolvimiento político que desarrolle cada Estado, de acuerdo a lo que viene a ser una estrategia, quien esté dirigida por un conjunto de personas, que en este momento, pues, por ejemplo, en el presente hablaríamos de Vizcarra, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la geopolítica es una ciencia que se orienta a tratar de forma dinámica las estructuras del Estado y condiciones de vida. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién hablaba acerca del Estado como organismo vivo? Eso ustedes ya lo conocen, lo hemos hablado antes, ¿no? Rudolf Kellen, ¿no? Este personaje que fue el primero que dio a conocer, suizo, él que dio a conocer justamente sobre lo que sería el Estado como organismo vivo. Ahora, ¿qué significa un Estado como organismo vivo? Ya lo habíamos estudiado también. Significa que un Estado está en constante crecimiento. Si hablamos de crecimiento, estamos hablando de una expansión de sus fronteras y posteriormente, si se mantiene, si regula los recursos dentro de estas fronteras con su población, este Estado va a mantenerse. Si por el contrario no hay recursos,
y por lo tanto hay una carestía sobre ellos en la población, aparecen males como la pobreza, como las guerras, como las protestas, como las revoluciones que conllevarían a la desaparición de estos estados. Entonces hay que tener en cuenta justamente ello. Los estados son observados desde la geopolítica como organismos vivos, es decir, organismos que están en constante movimiento. Por lo tanto, habla bien claro acá de una forma dinámica. ¿Sí? Eso creo que tenemos que conceptualizarlo todo dentro del punto de vista geopolítico. ¿Sí? Ahí vamos a conceptualizar por qué, porque cuando hablemos de la geografía política, ahí hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Acá los estados son organismos vivos, organismos que están en expansión, organismos que tienen que velar por sus recursos y sobre todo por lo que viene a ser el progreso social de su población. Ahora bien, si hablamos de la geopolítica también, hay que tener en cuenta de que evalúa la situación determinada. Ahora, ¿cómo evalúa una situación determinada? Simple, conociendo cuál es la realidad nacional. Ojo, ese concepto también tú lo has estudiado el año pasado, ¿sí? Entonces, evalúa la realidad nacional, es decir, cuál es la perspectiva que tenemos y con ello basar sus conclusiones y tratar de dirigir la política y estrategia del Estado. Ahora, ¿cómo tú diriges una política? Obviamente diriges la política siempre y cuando conozcas cuáles son tus recursos nacionales, otro factor importante que más adelante lo vamos a estudiar. Y una vez ya haber estudiado tus recursos naturales, ya saber cuáles son las fortalezas que tiene tu gobierno, ya puedes dirigir esa estrategia. Por el contrario, no podrías hacerla. Así que hay que tener bastante cuidado cuando nosotros tratamos de desarrollar este concepto geopolítico. Hay términos claves que antes he dicho: realidad nacional, recursos nacionales, potencial nacional, que también lo estudiamos mucho el año pasado, y luego lo que sería política nacional, ¿no? Que también está orientada a esto. Ahora, acá, su misión es estudiar la estructura nacional, social y política de un Estado en el pasado, presente, falta la coma, disculpen, y futuro. Ahora, ¿qué significa esto? Obviamente, estudiar la estructura nacional significa conocer cuál es la capacidad de nación dentro de nuestro país. Ahora, tú miras, profesor, nación, claro, nación, un conjunto de personas, nosotros somos la nación. Ahora, también estudiar el aspecto social, cómo nos relacionamos con, uno, nuestro espacio geográfico y otro, nuestro Estado. Y también hablando de lo político, justamente las medidas que el Estado va a tomar para estudiar justamente la estructura nacional a través de las instituciones. Por ejemplo, te podría decir el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el que busca diagnosticar cuál es la realidad de una nación a través de nuestra población. Eso creo que nosotros también lo estudiamos en algún momento el año pasado cuando desarrollábamos el tema de demografía, ¿no? Lo que es índice de natalidad, índice de mortandad, lo que es la tasa de crecimiento, ello, ¿no? Estudiar la estructura nacional, ¿no? Estudiar la población. Ahora bien, como dice bien claro, en un pasado, en un presente y obviamente en un futuro, proyectar el futuro, ¿no? Conocer la realidad del pasado, hacer un contraste con el presente para saber cómo va mejorando, si es que está mejorando nuestra estructura nacional o si es que está empeorando. Entonces, eso se encarga de estudiar mucho la geopolítica para proyectar un mejor futuro, ¿sí? Pero eso sí, ojo, y hay que tener bien en cuenta esto, ¿eh? Este futuro se va a orientar de acuerdo a la dinámica del Estado, es decir, a su expansión. Hay que tener en cuenta de que la geopolítica se considera como una ciencia de la guerra, porque se fundamentaba en ello, en la expansión geográfica para mejorar la estructura nacional, obviamente a través de lo que sería la obtención de recursos. En la actualidad, obviamente se toma como una ciencia política, mas no es una ciencia geográfica. Hay que tener bien en cuenta ello, porque acá es más lo político lo que predomina sobre lo geográfico. Ahora, tenemos dos imágenes acá bien nítidas, lo que sería el famoso Herland, ¿no? Lo que les estaba hablando a ustedes en esta primera imagen, el centro, el corazón, ¿no? Entonces, este Herland es justamente lo que buscaban los países iniciales
¿no? Durante el desarrollo de la geopolítica, buscaban tomar control de ese Herland. Hay que tener en cuenta que esta geopolítica nace en Alemania, ¿no? Y que muchos de estos postulados geopolíticos van a ser tomados inclusive por el mismo partido nazi para desarrollar la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que Hitler buscaba la expansión de Alemania por todo el Herland. Esto significa que él buscaba el dominio del mundo. ¿Sí? Y para ello pues justificaba a través de la famosa raza aria, ¿no? Pero bien, este es la famosa teoría del Herland, ¿no? Por el cual muchos países conllevaron digamos, guerras a lo que viene a ser expansionismo territorial por tener el control de ello. Ahora acá, si vemos el caso sudamericano, por ejemplo, es importante acá la geopolítica Diego Portales, ¿no? La doctrina Diego Portales, que ya como ustedes conocen, el año pasado lo estudiamos mucho, en lo que viene a ser la Guerra del Pacífico, era la doctrina que buscaba Chile y que aún la sigue desarrollando, ¿no? Pero ya bajo otros aspectos más comerciales, del expansionismo que debería tener sobre lo que sería todo el control del Océano Pacífico, y para ello controlar directamente el litoral netamente sudamericano, si estamos hablando de un litoral oeste sudamericano, para tener el control comercial del Pacífico. Entonces son directamente escuelas geopolíticas, son conceptos geopolíticos que cada país manejaba, obviamente para proyectar un mejor desarrollo de su país. ¿Sí? Entonces, esto es geopolítica, es una ciencia política orientada al expansionismo, fundamentándose en los estados como organismos vivos, ¿sí? Que buscaban la expansión, es decir, una dirección de dentro para afuera, a través del expansionismo. Lo que buscaban era que el Estado se mantenga, que el Estado no muera, ¿sí? A través justamente del control de recursos. Y eso solamente lo puedes tener asegurando o expandiendo tu territorio. Ahora bien, dejamos geopolítica, una ciencia antigua, una ciencia fundamentada y basada en el expansionismo que contribuyó al desarrollo de guerras, y vamos a hablar de la geografía política, ¿sí? Que es sumamente diferente, pero que tiene muchas cosas relacionadas entre sí. Por ejemplo, esta geografía política estudia principalmente a los estados. Profe, pero la geografía política también. Sí, o mejor dicho, la geopolítica también, por supuesto. Pero la geografía política estudia los estados y sus relaciones actuales. Obviamente relaciones que no se fundamentan en un expansionismo territorial, pero sí en otras formas de expansionismo, por ejemplo, comercial, ¿no? Ahora, estas relaciones actuales justamente se fundamentan en ello, en una equilibrio, en unas buenas relaciones diplomáticas que existirían propiamente entre esos estados para el desarrollo, digamos, continuo de sus respectivas economías, ¿no? Entonces, la geografía política se orienta actualmente a ello, a las relaciones actuales, a la creación de bloques económicos para mejorar el crecimiento económico de cada región. Ya ustedes conocen uno, la CAN, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, la Mercosur, ¿no? En el caso peruano, las últimas que se han firmado, el APEC, ¿no? Que con Fujimori, la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces son bloques económicos que nacen dentro de esta estructura de la geografía política, ¿no? Como ustedes conocen, no se fundamenta en un expansionismo, sino se fundamenta en una mejor relación económica entre los países, sin llegar a un concepto de guerra, ¿no? Hay una diferencia justamente bien clara ahí y bien marcada entre lo que es geografía política y lo que antes hemos visto como geopolítica. Ahora bien, el segundo punto dice, trata de forma estática la forma de un gobierno. Ahí una clave muy importante, forma estática. Es decir, los gobiernos no tienden a ser dinámicos, como sí lo veía la geopolítica. No, acá son estáticos. ¿Qué significa estáticos? Que tenemos un gobierno ya limitado a través de diferentes fronteras, sea Salomón Lozano, Polo Bustamante, sea de repente lo relacionado con el Tratado de Lima o Larraín Figueroa. Entonces, estos tratados limítrofes con países como Bolivia, Colombia, Brasil y Chile son los que terminan delimitando el territorio peruano, ¿sí? Y al delimitar este territorio, pues sinceramente lo va a consolidar como algo estático, algo que no está en crecimiento,
sino que algo ya está en constante y permanente status quo. Ahora bien, trata por eso las formas de gobierno de manera estática y las estructuras del Estado, así como las condiciones de vida. Significa que dentro de nuestro territorio, ojo, no de un territorio extenso, no de un territorio afuera, no, dentro de nuestro territorio, busca que las estructuras del Estado, es decir, las instituciones del Estado, se desarrollen de manera óptima para mejorar las condiciones de vida de la nación. Entonces, no es como una visión de la geopolítica de dentro para afuera, sino de afuera para adentro. Es decir, busca tiene un punto de vista centrado en el interior del país y el desarrollo óptimo de las instituciones internamente. No es como la geopolítica que buscaba la optimización, pero hacia afuera, hacia la expansión. No, acá lo busca hacia adentro, hacia lo que se encuentra en el interior de nuestras fronteras. Entonces, mejorar los recursos económicos que existen dentro de nuestras fronteras van a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, eso es lo que busca la geografía política, ¿no? Es un mirar hacia adentro, no un mirar hacia afuera. Y buscar los recursos económicos dentro de tu espacio geográfico, es decir, dentro de tus límites. Otro punto de la geografía política es que se limita a una descripción estática del Estado, como te decía antes, tal como se muestra en el mapa con sus límites, ¿no? Como observamos acá los límites, ¿no? Lo que viene a ser Ecuador, lo que viene a ser Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, ¿no? Entonces, cada una de estas fronteras bien delimitadas van a ser justamente la que conlleven a desarrollar una descripción estática del Estado. Ahora, su objetivo constituye el examen o estado de los organismos políticos. Ahora, ¿qué significa ello? Que constituir un examen significa analizar, evaluar. ¿Pero evaluar qué? Cada organismo político del Estado. Es decir, evaluar si de repente el Congreso tú consideras que nos representa o no. Si de repente instituciones de carácter ejecutivas, como podrían ser la Policía Nacional de Perú o el Ejército, que actualmente están desarrollando una labor, están tomándolo de manera adecuada o están desarrollando sus funciones de manera óptima. ¿Sí? También hay que tener en cuenta de que la geografía política es una rama de la geografía humana, ¿sí? Ahora, se puede entender mucho, ¿no? Por ejemplo, un caso que yo te doy, ¿no? En este momento estamos viviendo un grave problema por el coronavirus o el COVID-19, ¿sí? Ahora, la pregunta es, orientándonos en la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿cuál de los dos solucionaría mejor el problema del coronavirus, que es lo que estamos viviendo ahora? ¿La geopolítica o la geografía política? Entonces, si nos orientamos a los conceptos, la respuesta sería la geografía política. ¿Por qué? Porque acá en este momento lo que se está estudiando, lo que se está analizando es una enfermedad que es cierto, viene de fuera, viene del exterior, pero que se va a solucionar con los recursos que tenemos dentro de nuestras fronteras. Y por lo tanto, pertenece al campo de la geografía política. Ahora, también hay otra respuesta mucho más sencilla, ¿no? Profesor, en la actualidad todos los gobiernos son estáticos, porque ya no hay guerras, ya no hay conflictos, ya no hay expansionismo. ¿Correcto? Por lo tanto, en el presente, lo que marcaría es la geografía política, no la geopolítica. También correcto. Entonces, una respuesta puede darse por el concepto y también se puede fundamentar por el tiempo que vivimos. La geografía política es una ciencia que actualmente tiene predominancia, mientras que la geopolítica fue una ciencia que en su momento, siglo XX, ¿sí? Inicio del siglo XX, tuvo su apogeo, ¿no? Ahora ya no. Ahora directamente es una estructura que se fundamenta más en lo que viene a ser las políticas, estrategias orientadas a lo comercial de repente. Pero ya no es esa, digamos, ciencia que en su momento marcó todo un periodo de tiempo, ¿no? En la actualidad la mayoría de problemas que queja cada uno de los estados se desarrolla por geografía política, ¿no? Profesor, en caso de guerras puede ser,
¿sí? De repente en Medio Oriente. Sin embargo, en el presente, en la realidad donde nos encontramos nosotros como un Estado sudamericano, pues es la geografía política la que marca las decisiones de cada gobierno. ¿Sí? Entonces lo que estamos viviendo ahorita, así como de repente está desarrollando Vizcarra las reuniones cada día, ¿no? Nuestro presidente llevando a cabo un conjunto de medidas, son ¿para qué? Simplemente para conllevar a lo que serían las relaciones del gobierno con las estructuras de condiciones de vida, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, digamos de que esto sería un ejemplo fundamental, lo que estamos viviendo es un ejemplo fundamental de lo que es la praxis de la geografía política. ¿Sí? La geografía política. Ahora bien, muchachos, ya con ello espero haber esclarecido las ideas, saber diferenciar cada una de ellas para que en un posterior examen pues sepan conocer qué es geopolítica y qué es geografía política. Ya nos estamos viendo más adelante con cada uno de, digamos, los representantes de las escuelas geopolíticas en el mundo. También hay que tener en cuenta que se dejó una tarea relacionada con ello, así que por favor desarrollar esa tarea, ¿sí? Que ya pronto voy a estar revisándola presencialmente. Y bueno, si quieren estudiar temas anexados a ello, también podrían hacerlo, ¿sí? Amplía la información sobre el tema. Bien, muchachos, nos estamos viendo en otra clase. Cuídense mucho.